Ustedes escuchan Huancavilca 830 MLH, grande de la información. Saludamos aquí en los estudios al señor economista José Gabriel Castillo, economista de profesión, y ahora montado en ese caballo, como se dice, de ejercer todo lo concerniente a lo que se denomina la política económica del régimen, porque él es el viceministro de Economía. Entonces tiene que ver con qué se va a ejecutar dentro de lo que se llama o se denomina el plan de desarrollo para los 5 años, o cuatrienal, pero los 4 años, que ya fue presentado por las Emplades. Ese es un documento indudablemente importantísimo, orientador, y el Ministerio de Economía hace su parte. Y precisamente lo hemos invitado, José Gabriel, para que nos informe, y particularmente a nuestros oyentes, a dónde o cuál es la hoja de ruta en la política económica del régimen. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y gracias por estar con Clever, nosotros. un gusto estar aquí con ustedes en Radio Huancavilca. Bueno, la política económica del gobierno se ha plasmado, digamos, en 2 instrumentos fundamentales. El primero es el Plan Nacional de Desarrollo, al que hace mención, presentado ya por la Secretaría de Planificación. Digamos, los otros 2 instrumentos desde el punto de vista fiscal son el Presupuesto General del Estado. Ustedes habrán escuchado en estos días. Esa es la herramienta. Ya es la herramienta, ¿no es cierto? Está, digamos, ha pasado por la Asamblea la proforma del próximo año, y también forma parte este plan plurianual, ¿no es cierto?, de 4 años, que contiene un poco el horizonte de la gestión pública. Hay algunos elementos ahí interesantes para ir informando a la ciudadanía, ¿no es cierto? Cuando ya ha entrado en vigencia la Ley de Desarrollo Económico, que está vigente en este momento, ha sido publicada ya en el registro oficial, esto permite tener un horizonte de una política activa, digamos, ¿no es cierto? Activa desde el punto de vista de que entra en vigencia este proyecto de ley. Esto va a permitir que el Estado tenga recursos frescos, ¿no es cierto?, que vienen de 2 fuentes, de una fuente temporal, que son estas contribuciones patrimoniales que se hacen a personas y empresas, y de una fuente permanente, que son los cambios que se han hecho en el impuesto a la renta y en algunos otros impuestos, que no hay que perder de vista que esta reforma, contrario a lo que se dice por ahí vulgarmente, ¿no es cierto?, no es una reforma impuestera, al contrario, es una reforma que recoge, ¿no es cierto?, por ejemplo, para el sector productivo, importantes beneficios. Entonces, esto nos permite planificar en términos de una política fiscal activa, ¿no es cierto?, con recursos frescos, que va a permitir que el Estado pueda ir cumpliendo su rol de reactivación económica de una forma paulatina, sostenible, ordenada, ¿no es cierto?, razonable en términos de lo que se necesita. Yo creo que este país ha entendido con experiencias duras lo dramático que puede ser implementar políticas de shock, ¿no es cierto? Así que este gobierno ha asumido un rol muy responsable en ese sentido, y en eso estamos trabajando. Y en ese orden, ¿no?, ¿dónde está apuntando se puede decir, con más intensidad la política económica del gobierno del señor Guillermo Lasso? ¿Será a los sectores energéticos, por ejemplo, o también va a atender o está atendiendo al sector agropecuario, por ejemplo, que acá siempre estamos escuchando a los agricultores, a los actores del sector agropecuario, y que de alguna forma también estos actores propugnan ya evolucionar con una situación que se llama el valor agregado, o sea, de agroindustriales, exactamente. Entonces, repito, porque acá, como usted lo conoce perfectamente bien, está todo ahí, están las ideas, están las ganas, pero falta, como dicen a la sierra del Cusqui, el dinero, el efectivo, los recursos monetarios. Pero, ¿cómo estamos ahí? Bueno, como yo decía, esta reforma tiene importantes mensajes.
uno de esos mensajes para el sector productivo es precisamente la reducción de la carga fiscal, particularmente en pequeñas y medianas empresas. Que dicho sea de paso, las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador son el 95% de las empresas y generan alrededor del 70% del trabajo, ¿no? a nivel nacional. Estas empresas van a ver una reducción en la carga tributaria, es decir, en cuánto están pagando por efectos del nuevo sistema que es el RIMPE, ¿no es cierto?, sí, que permite que vayan ingresando progresivamente en función de sus ventas respecto a lo que tenían previamente. Esto es una gran noticia, ¿no es cierto?, porque esto es decirle al sector productivo, hay opciones, va a disponer de liquidez adicional, va a poder formalizar, ¿no es cierto?, más gente, va a poder dinamizar el empleo y la actividad económica. Ahora, por supuesto, Clever, la política fiscal no empieza ni termina con una reforma tributaria. El Estado está cumpliendo su rol en otros sectores. Los sectores estratégicos son fundamentales. Este proyecto de ley de desarrollo económico incluyó reformas a la ley de hidrocarburos también, precisamente intentando dinamizar el mercado de hidrocarburos, permitir que tengamos un combustible de mayor calidad, ¿no es cierto?, a mejores precios, en un esquema competitivo. Esto es importante. Hay múltiples reformas que tienen que irse haciendo en esa línea. La idea es que tengamos un horizonte de finanzas públicas, ¿no es cierto?, que sea lo suficientemente estable como para reducir la incertidumbre que tiene cualquier inversionista, ¿no es cierto? Si uno, pensemos un poco lo que pasó con el riesgo país cuando este gobierno, ¿no es cierto?, entró en funciones. El riesgo país cayó 400 puntos, ¿no es cierto?, en un día. Es decir, esto es el riesgo político que tiene el país. Ahora resta hacer estas reformas, que son reformas estructurales, que permitan precisamente dinamizar la economía, ¿no es cierto?, reactivarla luego de una dura pandemia, tener un horizonte de finanzas públicas en donde el Estado está claro que va a cumplir sus compromisos, no solamente con multilaterales, sino también con proveedores internos, ¿no es cierto?, con actores internos, y esto permite reducir esos riesgos, reducir esa incertidumbre para que, entre otras cosas, bajen tasas de interés, ¿no es cierto?, la inversión se dinamice, etcétera, etcétera. Ahora, por supuesto, esto requiere del concierto de los actores privados. Es importante confiar en su país, invertir en su país, y esto se puede hacer teniendo un gobierno, ¿no es cierto?, que muestra transparencia y buena gestión. 7:51 a.m. en Huancavelica 830M, dialogando aquí con el economista José Gabriel Castillo, viceministro de Economía. Y hablando de de cumplimiento, ¿no?, de ofrecimientos de campaña por parte del ahora presidente Guillermo Lasso, hay dos expectativas enormes, ¿no?, para ahora los primeros días de enero. Primero, se conoce que hay $2.000 millones para entregar en condición o en concepto de crédito a 30 años y al 1%. ¿Ya? Y la otra es el incremento al salario básico de hasta $25. Esos son ofrecimientos de campaña, y la ciudadanía, los ecuatorianos, los que están incorporados a la relación de dependencia, respectivas actividades productivas, lo están esperando. ¿Cómo estamos ahí en la vida real? Bueno, en el primer tema, ¿no es cierto?, estos créditos de 1% a 30 años, este crédito 1.30, que es un producto que fue parte de la promesa de campaña. Estamos trabajando ya en esto, de tal forma que para el mes de enero tengamos ya claridad en el diseño del producto y en la vigencia a través de Banecuador, ¿no es cierto?, que será la institución que asuma este rol. Este proceso tiene que hacerse por etapas, ¿no es cierto? Esto no es que se puede abrir, ¿no es cierto?, un hueco en la banca pública. Necesitamos ir incorporando al sector productivo, ¿no es cierto?, cumpliendo requisitos mínimos, pero que permitan ciertamente dinamizar particularmente al sector agrícola, ¿no? Yo creo que será un gran beneficiario de este proceso. Ahora, evidentemente, para obtener ese tipo de productos se necesita que el Estado esté en capacidad de respaldarlo, ¿no? Entonces, este es un primer elemento. Del tema del salario básico, efectivamente ha sido una promesa de campaña que en el periodo presidencial se incrementa en $500. Ha habido mucha discusión respecto de si eso significa que linealmente va a
a crecer 25 cada año, ¿no es cierto? Y entonces el compromiso de campaña pasó de ser 500 a 25 cada año prácticamente. No es así, ¿no es cierto? La idea es que la economía pueda reactivarse también y esto permita precisamente a través de mejoras en productividad, ¿no es cierto?, de los trabajadores y de las empresas, permita hacer estos ajustes, ¿no es cierto?, paulatinamente en el tiempo. Ahora, efectivamente, estamos todavía en un proceso en el cual empleadores y empleados están en la conversación, ¿no es cierto? Hay un Consejo Nacional de Salarios que es un poco la instancia en donde empleadores y empleados discuten sobre intentar llegar a un acuerdo. Si no hay un acuerdo sobre el tema de ajuste, hay herramientas que están explícitas en la ley, ¿no es cierto?, en donde se toman elementos como la inflación, el crecimiento económico, la informalidad, que forman parte de este análisis, de tal forma que digamos, a finales de este año tengamos un pronunciamiento oficial si las partes no se han puesto de acuerdo. Por supuesto, siempre la expectativa es que haya un acuerdo entre empleadores y empleados. Ha sucedido, no es... digamos, no es pedir guachalá, como dicen en el norte, ¿no es cierto?, por esta gran hacienda que había, que era infinita. La idea es justamente que haya esa posibilidad, que haya ese diálogo, que se genere esa conversación para que ambos actores estén claros de cuáles son los riesgos, porque asimismo cumplir esos compromisos tiene costos importantes, ¿no es cierto? Tiene costos en el sector productivo, tiene costos en la generación de empleo, así que es importante que ese balance, ¿no es cierto?, lo vayan asimilando también los actores. Y a sus funciones le corresponden, José Gabriel, no fijar, pero sí, podríamos decir el término fijar, el crecimiento económico, el PIB. Está anunciado, o por lo menos así lo ha dicho el ministro, que va a crecer probablemente, o la meta de crecimiento será para el año 2022 2.8, me parece. Y yo repito, a usted le toca este trabajito. ¿Cómo podría cerrar este año 2021 el PIB? Y yo estoy seguro que usted está trabajando conjuntamente con el Banco Central, ¿no? Porque como usted y todos sabemos, las cifras oficiales las da el Banco Central. Así es, ¿sí? Así es. La cifra oficial de crecimiento es el Banco Central. En materia de crecimiento. Bueno, la expectativa este año es que crezcamos alrededor del 3.5%, que dicho sea de paso, ha sido un ajuste al alza que ha hecho el Banco Central, precisamente viendo los buenos resultados que hemos tenido en la reactivación en estos meses, que vienen, digamos, se pueden observar en estos indicadores de alta frecuencia que le llamamos, es decir, estos indicadores que suceden más rápidamente, como por ejemplo la realización de las ventas de las empresas, la recaudación del IVA que se hace, ¿no es cierto?, en los meses. Entonces, viendo esta recuperación, hay buenas perspectivas de que la economía crezca en alrededor del 3.5% este año, ¿no? El próximo año... perdón, este año. El año pasado hay que recordar, ¿no? Exactamente. Que crecimos negativamente 8%. Exactamente, casi. Alrededor del 7.5%. Entonces, evidentemente, viniendo de una situación muy mala, crecer es más fácil. Claro. ¿Sí? Entonces, este año vamos a crecer al 3.5%, esa es la expectativa. El próximo año se desacelera un poco la economía en ese sentido. ¿Por qué? Porque venimos de una mejor situación, es decir, ya estamos comparando 2022 con 2021, que es un año en donde ya se recupera la economía respecto del año de pandemia. Entonces, se desacelera en ese sentido un poco. También hay que tomar en cuenta, porque se hacen estas comparaciones regionales, ¿no es cierto? Se dice que el Ecuador, pues, es uno de los países que más lentamente se recupera en la región. Bueno, tenemos que recordar que Ecuador también es uno de los países que mayores restricciones de política económica ha tenido. Es decir, otros países han tenido ahorro fiscal que les ha permitido durante la pandemia sostener, ¿no es cierto?, condiciones básicas en el sector productivo. Han tenido política monetaria, ¿no es cierto?, que les ha permitido contener estos shocks e inclusive ser mucho más generosos en digamos, en el incremento del circulante
en muchas de estas economías. Por supuesto, eso tiene otras consecuencias. Estamos viendo qué es lo que pasa con Chile. Es un país que precisamente por esta excesiva dinámica hoy está enfrentando una inflación muy fuerte, ¿no es cierto? El caso del Ecuador es, en ese sentido, bastante restrictivo. Es un país que no tenía ahorro fiscal, es un país que para poder hacer lo que ha hecho ha tenido que endeudarse en ese proceso, y tampoco tenemos política monetaria, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es claro, digamos, comparativamente con otros países, Ecuador es un país que sin herramientas sólidas de política económica está logrando reactivarse y recuperar la senda de crecimiento, y esto es positivo definitivamente. Y agregando que su canasta de exportaciones también es mínima en relación, por ejemplo, a Colombia, ¿no? Así es. Agregando eso, porque nosotros hemos apuntado, al no tener política monetaria, hemos apuntado al comercio exterior. Así es, y es fundamental para sostener la dolarización. Así es, señor. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, también tiene inquietudes para usted, mi querido viceministro. Viceministro, bienvenido. A ver, cierto es que hay algunos indicadores positivos, alentadores, más de $1.000 millones en aumento por ingresos tributarios, y también han logrado bajar en un punto el déficit fiscal que se había proyectado de 4.800 a 3.500 según los últimos datos del mismo ministerio. Sin embargo, hay contrastes, ¿no? Porque sí nos gustaría saber cómo están analizando este producto del 31 sobre los créditos desde Ban Ecuador, porque todavía hay mucha gente que perdió su empleo y que está interesada en involucrarse en un crédito para cualquier actividad comercial o económica, o también microempresarios o pequeños empresarios que no tienen liquidez, que no tienen capital, producto del golpe de gracia de la pandemia en la economía. ¿Cómo están analizando esos escenarios? Es decir, si hay clientes de Ban Ecuador con créditos caídos o vencidos, si son nuevos clientes de Ban Ecuador como alguien que perdió su empleo pero que quiere emprender, ¿qué están analizando dentro de esas variables? Bueno, hay que tomar en cuenta que inmediatamente durante la pandemia, dentro del sector financiero, la banca pública fue la que primero reaccionó, digamos, en términos de promover procesos de reestructuración de deudas, ¿no? Hay una importante cartera en sectores productivos, en sectores de microempresas, en créditos, por ejemplo, para transportistas, ¿no es cierto?, en donde la banca pública ha tenido, digamos, una rápida respuesta, planteando mecanismos de reestructuración de estas deudas más blandas, ¿no es cierto?, mecanismos de renegociación que ha permitido que muchos de estos sectores, al menos los que son clientes de la banca pública, tengan alternativas. En ese sentido, la banca pública sigue trabajando, es decir, recordemos también que dentro de este proyecto de Ley de Desarrollo Económico se ha propuesto que Ban Ecuador y CFN, ¿no es cierto?, pasen a ser una sola institución, ¿no es cierto?, el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, y esto permita tener mayor claridad no solamente en las cifras de estas instituciones, sino en la gestión que hacen, ¿no es cierto?, para banca productiva, inclusive también en el tema de diseño de productos específicos para el sector exportador, ¿no es cierto? Entonces, la banca pública viene trabajando en esto sistemáticamente. Por supuesto, no es sencillo, ¿no? Los indicadores de la banca en general han visto un deterioro drástico a partir de la pandemia, lo que es obvio, ¿no es cierto? Hay muchos créditos que tenían categoría A, ¿no es cierto?, y que pasan a ser calificados con categoría C o D porque, dada la pandemia, en ese sector productivo no hubo capacidad de respuesta. Pero estos procesos de renegociación permiten ablandar un poco ese escenario. Ahora, dentro de esto, este nuevo producto, ¿no es cierto?, entra en acción desde el mes de enero. Se empezará a trabajar ya en implementar y otorgar el crédito. No es, como decía Kleber, ¿no es cierto?, no son los 2.000 millones de un solo envión en el proceso. Se necesita ir planificando esto por etapas. Elemental, la espiral inflacionaria, claro, sería una locura, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que se vaya no solamente identificando quiénes son los mayores, digamos, los beneficiarios más inmediatos de este tipo de producto, sino en qué sectores ese tipo de producto puede rápidamente generar mejores condiciones, ¿no es cierto? No solamente para el sector productivo, sino también mejores condiciones de bienestar. Es un crédito también que funciona desde el punto de vista de la política social, ¿no es cierto? Entonces, en eso se encuentra trabajando la banca pública. Por supuesto, otras instituciones, digamos, la cartera está bien distribuida entre la banca pública y la banca privada. Se necesita que el sector privado también reaccione en ese sentido, ¿no es cierto?, el sector financiero.
de tal forma que logremos tener un proceso de reactivación con tasas, con costos financieros más competitivos, ¿no es cierto? Y nos dé un mejor horizonte de reactivación productiva. Ahora, en materia de hidrocarburos, sabemos que se están exonerando algunos tributos para la importación de derivados. Hace poco se han firmado contratos con 5 compañías que van a ejecutar aquello, esto que ya está en vigencia desde un decreto ejecutivo que se firmó en el gobierno de Lenín Moreno, el 1158, pero ahora se ha agregado esta exoneración de tributos. Aparte del IVA, ¿qué otros tributos estarían exonerados? Porque al final lo que se busca es más competitividad en el precio de los derivados. Hoy sí, están congelados los precios de Eco y Extra, pero la super está liberalizada. Esto entendemos que al generar el incentivo de la exoneración tributaria debería de provocar una estabilización en los precios desde las multinacionales que hoy tienen 3.50 y hasta 3.55 el galón de la super versus lo que pasa en las empresas de Petroecuador, que podrían oscilar entre 3.15, 3.20, máximo 3.22. La idea es que empiece a estabilizarse ese precio porque hoy hay muchas quejas también en función de aquello, ya que la economía, como he dicho, aún está convaleciente. De acuerdo. Ahí hay elementos que, digamos, voy a dejar que el Ministerio del Ramo, ¿no es cierto?, responda en términos de la especialidad, pero un poco digamos, el razonamiento que está detrás de este proceso, ¿no es cierto?, es reduciendo estos impuestos, en particular el IVA para las importaciones de combustible, permite, entre otras cosas, ¿no es cierto?, tener un combustible a mejores precios en el mercado interno. Permite también que estas compañías que entran a hacer importación, que actualmente van a rentar la infraestructura pública para poder... Una tarifa. Exactamente, ¿no es cierto?, haya una tarifa, sea una tarifa razonable, que permita que este producto, a través de estas compañías, ¿no es cierto?, que van a importar el combustible, tengan no solamente un combustible a mejores precios, sino un mejor combustible. Es decir, que podamos ir avanzando hacia tener un combustible de mejor calidad para cumplir también objetivos ambientales, que esto forma parte de agendas transversales y en las cuales el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, en la COP26 que pasó recientemente, ¿no es cierto?, ha planteado también metas concretas. Entonces, esa es un poco la lógica. Ahora, paralelamente a este proceso, ¿no es cierto?, se necesita también ir identificando espacios de eficiencia, por ejemplo, en los temas de producción nacional de combustibles, ¿no es cierto?, que está vigente. Se necesita mejorar el tema de información, de los canales de información a nivel nacional para poder identificar los usuarios, ¿no es cierto?, y esto en el tiempo que nos permita hacer, entre otras cosas, por ejemplo, plantear esquemas de focalización, ¿no es cierto?, de los subsidios a los combustibles. Actualmente están congelados, ¿sí? Esto nos da un periodo, digamos, un periodo de estabilidad mientras otras cosas suceden, pero necesitamos continuar trabajando en identificar esas estrategias para poder implementarlas el momento que sea necesario, ¿no? Y en eso, digamos, esta es un poco la lógica o el razonamiento detrás de esto. Elementos específicos del tema de hidrocarburos, yo creo que el Ministerio del Ramo estará en mejor condición de informarlos, ¿no? Estamos con José Gabriel Castillo, él es viceministro de Economía, en torno a los beneficios y los cambios que se han dado en materia tributaria y también en otras leyes como la de hidrocarburos. En la línea del empleo, que sin duda es parte también de la oferta principal del gobierno de Guillermo Lasso, esta nueva estructura tributaria genera incentivos para nuevas inversiones. Disminuir en 3 puntos el pago del impuesto a la renta en las empresas que generen nuevas inversiones. Y con ello, tras la cifra que ha dado el mismo presidente, un poco más de 240.000 plazas de empleo creadas en estos primeros 7 meses de gobierno, ¿cuál es la expectativa para el próximo año con estos nuevos insumos en materia de incentivos tributarios para nuevas inversiones? Bueno, hay que tomar en cuenta que esta ley lo que hace en ese sentido es racionalizar beneficios tributarios que estaban vigentes, pero que han demostrado no ser efectivos, y esto para ponerlo en plano. Habían incentivos tributarios en donde para nuevos contratos de inversión, por ejemplo, se exoneraba del pago del impuesto a la renta por 15 años, ¿no es cierto?, para nuevas inversiones. En la práctica, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sucede? La inversión no va necesariamente a un país porque le da impuesto cero, ¿no es cierto? La inversión va a un país que muestra un buen horizonte, que muestra estabilidad, ¿no es cierto?, en términos de la jurídica y tributaria, ¿no es cierto?, que muestra una institucionalidad que le permite trabajar, ¿no es
¿cierto? Eso es básicamente lo que busca una inversión y como yo había dicho en algún otro medio, la inversión que importa, porque esto también hay que verlo, ¿no es cierto? Hay inversiones que generan encadenamientos productivos y que por lo tanto generan mucho empleo en ese proceso. Esa es la inversión que queremos promover. No quiere decir que otro tipo de inversiones no sean necesarios, no sean positivos, pero definitivamente aquella inversión que va al sector real, que es capaz de generar encadenamientos, que es capaz de generar empleo, es el tipo de inversión que estamos buscando. Lo que hace esta ley es presentar justamente ese horizonte. Es decir, en este momento las reglas están claras, ¿sí? Las nuevas inversiones tendrán este beneficio del 3% del impuesto a la renta. Además, se facilita mucho el proceso de registro y obtención de estos beneficios. En el pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas se convirtió en un cuello de botella respecto a esto porque se necesita un dictamen de finanzas cada vez que hay un impacto fiscal, ¿no es cierto? Entonces, acaba el Ministerio de Economía y Finanzas convirtiéndose en un cuello de botella donde muchas empresas intentan promover este mecanismo, pero Finanzas tiene que ir evaluando ese proceso. En este momento, todo ese tema se ha vuelto más expedito con la vigencia de la ley y la expectativa es que el 2022 sea este año de reactivación, es decir, que con una ley vigente, con un gobierno que está trabajando mucho en la transparencia y en la institucionalidad, que ha demostrado además, digamos, no caer en estas tentaciones de negociación que pueden perjudicar la gestión pública, la inversión pueda reactivarse, ¿no es cierto?, y a través de esto el empleo, ¿no? 8 de la mañana con 9 minutos. José Gabriel Castillo, viceministro de Economía, está aquí en Contrapunto en Huancavilca, economista. Sí, para terminar este diálogo fructífero, por cierto, acá para los oyentes de Huancavilca, dos precisiones. La primera es, ya está terminado el proyecto de ley de inversiones que se va a enviar a la Asamblea Nacional. Está en discusión, sí. Se tienen que pulir algunos elementos. Algunos temas de inversiones fueron ya dentro de la Ley de Desarrollo Económico. Sí. Por lo tanto, se está discutiendo justamente aquellos otros elementos que ya en vigencia de la ley sean constitutivos y permitan potenciarla, ¿no? Ya, y la fusión del Banco de Banecuador y CFN. Está planteada con un horizonte dentro de los próximos 60 días, es decir, a partir de finales del mes de enero, ¿no es cierto?, tengamos ya una claridad en términos administrativos para esta fusión y podamos avanzar, ¿no es cierto?, con una sola institución. Clarísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, José Gabriel, por la invitación. Éxito, ¿eh? Muchas gracias. Ya, ¿y la número 5? La número 5 está esperándolo. Vamos. La tiene descuidada. Vamos. Nosotros seguimos todos los sábados ahí. Sí, ahora por lo que estoy en funciones, ¿no es cierto? No he podido participar, pero espero verlo en la cancha pronto. Y está linda, ¿va? Está nuevecita, está linda. Bueno, un abrazo para usted y éxito otra vez, ¿no? Muchas gracias, Cleber. Que lo vaya muy bien. Gracias.